Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. La llamada Edad de Oro alejandrina se acaba prácticamente en el siglo II con la muerte de Apolonio y a partir de esto, en los siglos posteriores, viene un periodo de decadencia de las matemáticas griegas prácticamente hasta el siglo III después de Cristo, eh, cuando empieza la edad de plata alejandrina, ¿no? Eh, Esto se debe posiblemente por el influjo del Imperio Romano, pueblo interesado más en, la, en las aplicaciones prácticas de las matemáticas y que prácticamente no ha creado eh, nada nuevo, ¿no? Eh, claro, para que la ciencia avance, o mejor dicho, los momentos de la historia cuando más avanzó la ciencia fue cuando no se pensó en el sentido práctico de la ciencia o de las matemáticas, ¿no? Eh, Así es el caso del mundo griego antiguo, que es cuando se inventó prácticamente la ciencia y las matemáticas, ¿no? ¿Por qué en este periodo fue tan... ¿Por qué este periodo fue tan prolífico, ¿no? Para las matemáticas? Pues mmm, todo empezó con Pitágoras y con los pitagóricos, ¿no? La escuela pitagórica, que debido a su filosofía de que todo es número, toda la creación está formada por números, incluido Dios era un número, pues se pensaba que eh, para acercarse a Dios y para entenderlo mejor su creación, había que estudiar los números, ¿no? De manera totalmente desinteresada, sin ningún tipo de fin práctico, por el amor al conocimiento simplemente. De hecho, los pitagóricos tenían prohibido de utilizar otro tipo de herramientas que no sean la regla y el compás, porque se pensaba que de esta manera, si todos los problemas matemáticos se resolvían o todo el conocimiento se obtenía a través de la línea recta y el círculo, se pensaba que así eh, se acercaban de manera más pura a la deidad y eso estimulaba más la inteligencia, porque para llegar a la verdad a través de solamente dos lugares geométricos, que es la línea recta y el círculo, debías de ejercitar mucho el cerebro. Entonces, por ejemplo, tenían herramientas, se inventaron pues instrumentos para dibujar elipses, por ejemplo, pero se prohibieron a ellos mismos de utilizar otro tipo de herramientas que no sean la regla y el compás, ¿no? Y esta idea se siguió después por los matemáticos que vinieron, ¿no? Eh, la escuela platónica, también la Academia de Platón, ¿no? Siguió estos pasos de utilizar solamente la regla y compás, ¿no? El Museo de Alejandría, dirigida por Euclides, también.
utilizaba solamente regla y compás. De hecho, toda la construcción, o sea, todas las construcciones geométricas de los elementos de Euclides se hacían con regla y compás, no se utiliza otro tipo de instrumentos, ¿no? Y esto siguió así mucho tiempo, muchos siglos después. Vale, ¿qué más? Pero esta idea del idealismo de las matemáticas, de conocer las matemáticas por lo que son y no por lo que te pueden dar, ¿no? Por algún beneficio que te puede dar el estudio de las matemáticas. Fue introducida quizás incluso antes, un siglo antes, ¿no? En el siglo VI, por Tales, que antes de Cristo, ¿no? Que se cuenta sobre él de que harto que todo el mundo le echase en cara de que las matemáticas no servían para nada, pues en un año que él predijo, gracias a su ciencia, ¿no? Predijo que había una producción, unas cosechas muy grandes de aceitunas, pues no lo dijo a nadie, ¿no? Él predijo esto y no lo contó a nadie. Y un año antes, pues se abasteció de un montón de barriles, de tal manera que el año que tuvo la cosecha muy grande de aceitunas, llenó todos los barriles con aceite, ¿no? Y él tuvo más que nadie recipientes donde meter todo ese exceso de aceite. Y prácticamente se enriqueció, ¿no? Y con esto quería demostrar que si él quería hacerse rico con las matemáticas, lo podía hacer, pero que no le interesaba eso. Él estudiaba las matemáticas por otro motivo. También es el caso de Euclides, ¿no? Se cuenta también sobre él de que cuando uno de sus discípulos le preguntó para qué servían las ciencias que se enseñaban en su escuela, para qué beneficios sacaba, ¿no? Pues se enfadó, llamó a su esclavo y le dijo que echase al discípulo de ahí y que le dé unas monedas, ya que lo único que le interesaba era el dinero, ¿no? Eh, entonces, claro, incluso se podría decir que las matemáticas se inventaron, la demostración matemática la inventó Eudoxo y gran parte del método científico, y lo hizo para nada, ¿no? Por, por nada en particular, simplemente por el amor al conocimiento. Eh, ¿Por qué digo que inventó gran parte del método científico? Pues porque él introdujo la idea de, de hacer hipótesis, ¿no? La idea de postulado la introdujo él, en el sentido de hacer hipótesis sin pretensión de verdad, ¿no? Para crear un modelo matemático con el fin de poder estudiar mejor un fenómeno. Así fue, por ejemplo, el tema de las esferas celestiales, ¿no? Él creó el modelo de las esferas celestiales. No voy a entrar más en detalle porque ya lo hice en otros vídeos anteriores, ¿no? Pero con ese fin creó este modelo matemático sin pretender que sea verdad. Lo mismo, el postulado o el axioma de exhaustion que se utilizan en sus demostraciones, ¿no? Y todas las demostraciones prácticamente de Arquímedes, ¿no? Utiliza el axioma de exhaustion, ¿no? De Eudoxo. Aunque para la mayoría eso sería una verdad absoluta, él no pretendió que sea así, sino simplemente lo postuló, ¿no? Postuló esto con el fin de poder
a llegar a la verdad, a hacer una demostración matemática, ¿no? Y todo esto para nada. No buscaba ningún tipo de fin práctico, ¿verdad? Eh, lo mismo, Arquímedes pone las bases del cálculo matemático, prácticamente lo inventó él, aunque se le atribuye a Newton y Leibniz eh, en el siglo XVII, ¿no? De nuestra era, casi 20 siglos después. ¿Y por qué lo hizo? Pues lo hizo para nada también. Apolonio inventa la geometría analítica, ¿no? Y el sistema coordenado, que, que aunque se le atribuye, digamos que la idea de geometría analítica se, se le atribuye a Descartes, al matemático francés Descartes, también en el siglo XVII, y a Fermat, aunque es más de Fermat que Descartes, pero bueno. Eh, y todos ellos lo hicieron para nada. Eh, ¿Qué más? Eh, Diofanto de Alejandría, ¿no? En el siglo III después de Cristo, también inventa el álgebra, ¿no? Eh, y la simbología matemática, también para nada. Y lo mismo hace después, 6 siglos después, en el siglo IX, lo hace Al-Khwarizmi, ¿no? Al-Khwarizmi vuelve a inventar el álgebra, ya que se perdieron la obra de Diofanto y desconocía su obra. Y la vuelve a inventar, ¿no? Diofanto. O sea, Al-Khwarizmi. Creo que se escribe así, no sé, con dos L's o no. Eh, ¿Qué más? También Papus de Alejandría, creo que siglo IV, ¿no? Pone las bases sobre la idea de derivada, calculando mínimos y máximos, ¿no? Idea en cual se basa Fermat, que descubre la idea de la derivada, ¿no? Y también lo hizo para nada, ¿verdad? Eh, Juan Filopón de Alejandría descubre la ciencia o pone las bases de la ciencia de la física con sus estudios sobre la inercia o el ímpetu lo llamaban, ¿no? Juan Filopón, ¿no? Prácticamente él inventó física. Juan Filopón, ¿no? En el siglo VI después de Cristo, post Cristo, ¿no? Este en el siglo IX. Eh, ¿Qué más? El matemático alemán Euler, ¿no? Euler se escribe así. Inventa prácticamente la, digamos, la teoría de grafos, ¿no? Y la topología,
al resolver el famoso problema de los 7 puentes de la ciudad Königsberg. No, creo que se llama Königsberg, se llama, creo, ¿no? Los 7 puentes de Königsberg. Y también lo hizo para nada. Aquí, digamos, ¿qué efecto práctico tenía resolver ese tipo de problema? Ningún efecto práctico, simplemente pues la curiosidad es la que, o el, el amor al conocimiento, ¿verdad? Eh, También Gauss al intentar, bueno, a tener el encargo de calcular el radio exacto de la Tierra en distintos puntos, ¿no?, del planeta, pues inventó la geometría algebraica. Gauss, ¿no?, el matemático alemán Gauss. Eh, ¿A quién le interesaba saber el radio de la Tierra y por qué? Pues para nada, simplemente por conocer, ¿no?, las dimensiones reales de la Tierra. Eso no tiene ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de aplicación práctica, realmente. Claro, todos estos conocimientos al final resultaron ser muy prácticos porque se utilizan con fines prácticos, pero en la tecnología, ¿no? Pero en principio los matemáticos que avanzaron en estos dominios, pues no pensaron en la práctica. ¿Qué más? Mm, Otro ejemplo pues sería Isaac Newton. Descubrió la física mecánica clásica y también lo hizo para nada. Igual que Albert Einstein, ¿no?, descubre la física cuántica y la teoría de la relatividad sin ningún tipo de fin práctico en principio. Y lo hizo por nada. Eh, digamos que podría seguir así todo el día. La nada es la fuerza que renueva el mundo, según eh, un poema de Emily Dickinson, que a lo mejor este poema lo voy a subir en la descripción del vídeo, ¿no? Emily Dickinson. Emily, creo que con Y se escribe. Como decía, la nada es la fuerza que renueva el mundo. Claro, también hay algunos ejemplos donde la práctica, ¿no?, el fin práctico hizo el descubrimiento, o sea, contribuyó al descubrimiento de algún tipo de rama de las matemáticas o de las ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la ciencia de las probabilidades, del cálculo de probabilidades, fue inventado por el matemático Pascal en colaboración y correspondencia con Fermat a partir del encargo o la pregunta que le hizo a Pascal el varón, a ver si me acuerdo el nombre. Bueno, voy a escribir el nombre de Pascal. Pascal, que junto con Fermat descubrieron la ciencia de las probabilidades, ¿no? Porque un cierto varón, el varón
de Meray. El barón de Meray quiso saber si se podía calcular la probabilidad de ganar en un juego del azar, ¿no? Entonces, como respuesta al varón, pues se inventó toda esta teoría de las probabilidades. Y, y como dato interesante para los cálculos y toda esta teoría de las probabilidades, Pascal introdujo la noción de combinatórica, del número combinatórico n sobre n. ¿Vale? Lo introdujo Pascal. Eh, también es el caso del invento de la trigonometría, ¿no? Que se hizo justamente en este periodo que voy a hablar en este vídeo, en el siguiente, de la decadencia alejandrina. Prácticamente el interés de los romanos por la astronomía hizo que se inventase pues la trigonometría, porque la astronomía es la ciencia que da la medida precisa de, del tiempo y es la guía precisa de la navegación tan importante para los romanos, para dominar el mar Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, gracias a esto quizás se inventó con fines prácticos, ¿no? La trigonometría. La inventó, de hecho, la inventó en el siglo II antes de Cristo Hiparco de Nicea, ¿no? Alrededor del año 150 eh, y digamos que lo hizo pero no definió la noción del seno de un ángulo como la conocemos hoy, sino más bien utilizaba la noción de cuerda de un ángulo alfa. ¿Vale? La cuerda de un ángulo alfa no es otra cosa que la longitud extendida de un arco de un cierto ángulo alfa, ¿no? Es decir, Hiparco de Nicea lo que hace es definir esto. Esta es la cuerda, ¿vale? Esta es la cuerda. Digamos que la longitud de este lado, ¿vale? Y que no es otra cosa que ¿vale? La cuerda de un ángulo alfa es dos veces el seno de la mitad del ángulo. Vamos a ver por qué. Bueno, voy a escribir el nombre, ¿no? Hiparco de Nicea. ¿Vale? En el siglo II antes de Cristo. Vale. Pues esto es así porque si dividimos el ángulo en dos, hacemos una bisectriz, ¿vale? Pues en un círculo de radio 1, ¿no? Esto mide 1. Como es un triángulo isósceles, la bisectriz también va a ser, pues, la mediatriz, ¿no? O la altura del triángulo. Esto va a ser de 90 grados, ¿vale? Y y como es la mediana también, o sea, la mediatriz, pues este lado es igual a este. Es decir,
La mitad de estos lados son la mitad de la cuerda, ¿verdad? El seno de la mitad del ángulo alfa, que es este ángulo, ¿no? Este es alfa medios, el seno de alfa medios es el lado opuesto, ¿no? El cateto opuesto, que es la mitad de la cuerda, del ángulo alfa, ¿no? Digamos, de alfa medios, ¿no? Del seno, no, de alfa. La cuerda es la de alfa, ¿no? Esta es la cuerda, que es de todo el ángulo. Que es la mitad, ¿no? Que es este ladito de aquí, la mitad del cateto dividido entre la hipotenusa, ¿no? Dividido entre la hipotenusa, que mide 1. La hipotenusa es esta, que mide 1. O sea, dividido entre 1 se podría borrar, ¿verdad? Pasamos el 2 de otro lado multiplicándolo y se obtiene pues esta relación. De hecho, Hiparco de Nicea hace otra cosa más, que divide el círculo en 360 grados, que a su vez lo divide en minutos y segundos, igual que lo hacemos hoy en día, que utilizamos hoy en día. ¿Y qué más podría decir de Hiparco? Bueno, como curiosidad, la noción de seno, bueno, Hiparco también utiliza las primeras tablas trigonométricas que posteriormente, de manera gradual, se van ampliando hasta, hasta las tablas que se utilizan hoy en día. La idea de seno, digamos que en vez de utilizar las cuerdas, eh, utiliza la noción mm, de seno, ¿no? De fracción, de razón entre lados, ¿no? Entre cateto partido de hipotenusa. La idea de seno es de Abul Wafa. En el siglo X, después de Cristo. Él es quien introduce esta idea, o sea, casi 12 siglos después, ¿no? Bueno, pues no quiero alargar más el vídeo de hoy y ya el próximo vídeo hablaré más sobre la trigonometría. Así que muchísimas gracias y un saludo. Adiós.